Bueno, pues vamos a empezar el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estar atentos para que podamos entender y así recibir bendición, porque no es fácil entender las Escrituras. Solo aquellos que un día aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador pueden ya medio entender, porque todo es un proceso de aprendizaje. No se recibe a Jesús y ya lo sé todo, no. No, es apenas el inicio de un proceso de aprendizaje y de toda una vida aquí en la tierra. Entonces vamos a empezar en Juan 9:1, Evangelio de Juan. Dice así: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió aquel hombre que había sido ciego. Entonces vemos que Jesús hizo cosas sobrenaturales, porque él no era un hombre común, así como nosotros, un hombre así natural, con naturaleza de este mundo. Era alguien que era meramente espiritual. Y por eso hacía estos milagros, daba estas señales. Porque lo que estaba dando Jesús eran señales para que la gente creyera. Pero también estaba revelando cosas espirituales a aquellos hombres. Pero claro, no le entendían. Ahora, si analizamos este hecho, podremos ver que no es una parábola, sino un hecho real, histórico. O sea, son señales reales, sucesos que sucedieron. Ya que una parábola es una historia inventada o ilustrada en el pensamiento o en la mente. Entonces, ¿qué quiero mostrarles hoy? Que es importante entender en realidad cómo está hablando la palabra, porque a veces nos confundimos, principalmente ahora que ya se nos está dando una enseñanza más profunda, basada en la historia de la Biblia, cómo se escribió la Biblia. Y muchos piensan que fue así, sí, inspiración del Espíritu Santo, y así es, pero no alcanzan a entender cómo fue que quedó escrito.
Y como trae simbología, pues la mayoría de la gente no entiende. Cristianos de 15, 20 años, hasta 30 años, no han llegado a entender estas cosas que son tan importantes, que hay que entender en realidad qué es una parábola. Y una parábola es que les dije, una historia inventada, ilustrada. Una narración ficticia. En este caso, en la mente del Señor Jesús. Dice, ya que una parábola es una historia inventada o ilustrada en el pensamiento, en la mente. Por ejemplo, vamos a Mateo 13:10. 13:10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, sus discípulos, dicen el 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús le da la explicación. Dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. O sea, a nosotros, a sus discípulos, a quienes hemos creído en Él, se nos ha dado esa bendición de poder entender la palabra de Dios. Pero hemos estado viendo que hay mucha gente estudiada en el mundo que no entiende la palabra, aunque tiene mucho estudio. Y no entienden las parábolas y ni creen que las parábolas sean importantes. Y es así como en muchas religiones, pues ¿qué inventaron? Pues sacramentos, reglas humanas, para llevar a la gente según a un conocimiento de Dios. Pero pasan los años y la gente muere y se va de este mundo y se va sin haber entendido en realidad quién es Dios y quiénes somos nosotros, los seres humanos. Entonces es triste lo que está sucediendo en el mundo, de que la gente no entiende la palabra. Y andan ahí con un sinfín de religiones y algunos cambian de una a otra y andan buscando de Dios, pero no entienden. Están enceguecidos. Porque a veces sucede que no entendemos ni siquiera lo que es una parábola. ¿Ustedes ya sabían lo que era una parábola? Sí. Bueno. Una parábola es una historia inventada. Sí, es una narración ficticia. Allá en Tolihualco se nos está dando una enseñanza avanzada sobre la historia de la Biblia, cómo se escribió la Biblia realmente. Y esto está haciendo shock en la mente del creyente y muchos ya no van porque se aburren, porque dicen que no entienden. Porque ni siquiera saben esto, de que una parábola es una historia inventada. Y entonces las personas dicen: no, pero ¿cómo? ¿A poco el Señor Jesús inventaba cosas? Pues sí, el Señor Jesús inventaba, ilustraba las historias en su mente. Para eso vamos a regresar ahí al 13:1 y vamos a leer para poder ir entendiendo. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Fíjense nomás qué importante entender las parábolas.
Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. O sea que no solo inventó una parábola, fueron muchas. La mayoría de sus enseñanzas del Señor Jesús fue en parábolas. Y aquí empieza la narración del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. 7, versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, dice Jesús. Aquí está la explicación. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A aquellos discípulos suyos de aquel tiempo y a nosotros, hay que aclararlo. Vamos a dejarlo claro. Pero a ellos no, a los incrédulos. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. ¿De qué está hablando aquí cuando dice al que tiene se le dará más? ¿Lo alcanzan a entender ustedes como espirituales que son? Aquí está hablando de entendimiento. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le olvidará. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Aquí está hablando de los incrédulos. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Fíjense, esto ya estaba profetizado desde Isaías. Y el Señor Jesús usaba el Antiguo Testamento en sus parábolas que él ilustraba. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, creerían, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, dice el Señor Jesús. Sanaría su mente, su espíritu, de la lepra espiritual, quiere decir. Entonces, estamos viendo que necesitamos mucha enseñanza, mucho, que se nos explique así detalladamente por qué hay tanta confusión en el creyente. Se les explica el por qué y entonces el creyente empieza a entender. Aquí dice enseguida, aunque sus historias inventadas, aunque son historias inventadas, cuando ya se ve espiritualmente, tienen trascendencia. Tienen trascendencia y se entienden las cosas espirituales en nuestra mente. Por eso vamos a seguir con la lectura ahí en el 13:16. Aquí lo dice el Señor Jesús. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea que somos afortunados. Y fueron afortunados aquellos que anduvieron con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que recibe al Señor Jesús en su corazón o lo reconoce como su Señor y su Salvador, nace de nuevo.
y puede entender las cosas espirituales. Sin ese nuevo nacimiento, la palabra no se entiende. Nacer de nuevo es nacer de lo alto. El Espíritu Santo de Dios hace contacto con el espíritu de la persona y le abre el entendimiento y lo pasa de dimensiones almáticas a dimensiones espirituales. Y entonces la persona ya puede entender, pero se le tiene que explicar, se le tiene que saber enseñar, así como lo hacía el Señor Jesús con sus discípulos. Él les narró esta historia del sembrador, pero también les fue dando el significado. No solo se los dejó ahí en la parábola, ¿no? Ya cuando ellos le preguntan más adelante, ya ellos ya van entendiendo. Vamos a leer Mateo 13, 16, 17, ya lo leímos, ¿verdad? Yeah. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué aquellos siendo profetas no vieron esas maravillas que Jesús hizo y que está haciendo? ¿Alguien me puede decir por qué los profetas y aquellos justos de la antigüedad no vieron los milagros como este de haber sanado a un ciego de nacimiento? Porque no nacían de nuevo. En aquel tiempo no se nacía de nuevo. Se nace de nuevo a partir de que el Señor Jesús viene. En Hechos 2:4 dice que el Espíritu Santo viene a la tierra. Ya lo hemos leído. Viene y se posa sobre aquellos 120 hombres más o menos que estaban reunidos y que todos empezaron a profetizar y a orar en lenguas. Y si no me equivoco, ahí se convirtieron en esa ocasión como 3,000 hombres a Cristo Jesús. Entonces, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, ahora se nace de nuevo. Ahora el que nace de nuevo pasa a ser espiritual. Ahora nosotros somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque nuestro Padre es espíritu.
Ahora Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús dijo eso allá, pues querían lincharlo, porque había mucha oposición. Y decían, bueno, pues ¿cómo se dice hijo de Dios? Y por eso querían matarlo, y lo perseguían. Había mucha oposición de fariseos, de maestros de la ley. Para eso vamos a Mateo 15. Vamos a leer desde el 15:1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Eran muy religiosos aquellos y celebraban muchos rituales. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías. Fíjense, otra vez cita el Antiguo Testamento, el Señor Jesús. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y de esto está lleno el mundo, aún el día de hoy. Puras religiones con reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? 13, versículo 13. Toda planta que mi Padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, versículo 14, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces ellos cuidaban mucho de lavarse las manos y también de lavarse los pies, sacudirse el polvo del camino y así celebraban ellos muchos rituales. Pero lo principal no lo entendían. No entendían que ya tenían delante de ellos al Salvador del mundo, al que iba a venir a quitarle la ceguera al mundo entero. Claro, si prestamos oído, la palabra está ahí. Y todo lo que se necesita es un corazón entendido, un corazón humilde. Porque esta historia del ciego en realidad es una historia que abarca a todo el mundo. En realidad, este ciego de nacimiento de Juan 9, 1 y 12 representa al mundo entero. Cuando tiene un encuentro con Jesús, puede ver, puede entender las cosas espirituales. Amén. Solamente tiene que haber quien nos explique, quien nos enseñe, y ya entendemos. Pero el que no ha recibido al Señor Jesús y solo está en una religión, aunque le expliquemos, no lo entiende.
Para eso vamos a la primera de Corintios. Primera de Corintios 2:15. ¿Ya la tienes ahí? Ya. Desde el 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Aleluya, así En es. cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Aleluya, porque ya somos espirituales. Y no lo hicimos posible nosotros, lo hizo Jesús. Nos sacó de dimensiones almáticas y nos trae a dimensiones espirituales. Y ahora todo lo que necesitamos es que se nos explique la palabra y la entendemos. Pero la gente que no ha creído en Jesús, aunque le expliquemos, aunque la pongamos de cabeza, no entiende. Porque le falta la vida espiritual que da Cristo Jesús. En realidad Jesús cuando vino lo que nos dio fue una vida espiritual. Resucitó nuestro espíritu de esa muerte espiritual. Y ahora podemos entender y por eso estamos aquí. De lo contrario yo no sé dónde estaríamos a esta hora. Algunos pues ya estaríamos sepultados, como en mi caso. Yo a 50 años sentía que no llegaba. A los 37 años yo estaba muy enfermo. Pero cuando conocí a Jesucristo, Él empezó a obrar en mi vida. Y gracias a eso aquí estoy predicando a Jesucristo. Entonces, yo espero que esto ayude a muchos de mis hermanos, a todos quienes están oyendo esta grabación, para que no tomen a mal ninguna enseñanza, sino que escudriñemos las Escrituras, así como le hacían aquellos hombres de hace 2000 años, que escudriñaban lo que Pablo les predicaba. Ellos no se iban así con lo que Pablo les predicaba porque era apóstol, no. Oían a Pablo y se iban al Antiguo Testamento para ver si era cierto lo que estaba predicando Pablo. Al Nuevo no, porque todavía no había Nuevo, apenas estaba escribiendo. Esto es algo que también el creyente no ha entendido, que la Escritura no se escribió así, luego así, conforme iban pasando los hechos, ¿no? Hubo partes que se escribieron hasta 30 años después. Yo creía que se habían escrito primero los evangelios y no. Sucede que se escribieron primero las cartas, como las Paulinas. Y entonces hay un sinfín de cosas que no están en su lugar porque no conocemos la historia, no conocemos las traducciones, cómo se vino traduciendo la lengua, pero también la escritura. Imagínense, si no había escritura, ¿cómo se iban a escribir ciertos escritos? Entonces, era difícil. Pero ya en los tiempos de los profetas, que ya no era la traducción por medio de escritura, o sea, oral, sino que ya empezó la escritura, pues ya empezó a haber una escritura que a veces la escondían en cuevas por las condiciones en que vivían. Pero anteriormente no había manera de dejarlo plasmado. Ahora se nos está enseñando que primero se escribió en piedra, en porcelana, de ahí se pasó a la arcilla, de la arcilla pasó a las tablillas de madera, de ahí de las tablillas de madera pasó a lo que son pergaminos, papiros, a pieles, y luego pasó de ahí a lo que es el códice, que era un cuadernillo ya, y de ahí a la imprenta, y de ahí ahora a lo que vemos en la tecnología.
O sea que es toda una trayectoria en la que ha habido traducciones donde tú dices, bueno, entonces ¿cómo saber si lo que estoy leyendo es acertado? Si ha tenido tantas traducciones y han intervenido tantos copistas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. De que solo entraron al canon de los hijos y las hijas de Dios solamente los libros y las cartas que el Espíritu Santo puso en los que Él apartó para Cristo. Por ejemplo, en nuestro canon entraron 66. Y el canon de los cristianos se cerró entre el siglo IV y el siglo VI, después de Cristo. Pero los judíos tienen su propio canon, y su canon de ellos se cerró en el segundo siglo después de Cristo. Y lo hicieron precisamente para que no entraran los evangelios y las cartas de los apóstoles. Entonces, estamos viendo que esto no es fácil. Si Dios no interviene, las personas viven enceguecidas, aunque tengan mucho estudio. No entienden. Porque entre aquellos judíos hay rabinos, gente muy estudiada, que conoce la escritura desde la antigüedad, desde que se empezó a escribir, desde que empezó la escritura hebrea, aramea, y que después se completó con los tiempos de los griegos, que incluyeron las 5 vocales. Porque antes se escribía sin vocales. Fíjense, otra complicación. Pero Dios ha cuidado que nos llegue a nosotros una palabra espléndida, perfecta. Y solo tenemos que escudriñarla. A mí me entristece ver que los hijos y las hijas de Dios casi no leen la palabra, no se están alimentando, y por eso se vive una vida limitada, cuando que nosotros somos ricos. Pero por no leer, por no alimentar nuestro espíritu, por no fortalecer nuestra mente con el conocimiento, el cristiano sufre. Y muchos ya se fueron con Cristo y murieron como pobres siendo ricos, murieron como ignorantes siendo sabios. O sea, es triste. Por eso yo siempre estoy invitando a la gente que lean la Biblia, para que cuando venga una enseñanza de estas, pues nos gocemos juntos, porque estas cosas, millonadas de gente en el mundo no las puede entender. En cambio, tú y yo sí las podemos entender. Y sabemos que nuestra vida ahora en Cristo Jesús es valiosa, es importante. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos la sal y la luz del mundo, para que mucha gente sea salva, para que en el día postrero Cristo les resucite y no se pierdan. Pero también es importante porque nuestra salvación está asegurada. Dice la Biblia que quien ha creído en Jesucristo, Jesús le va a resucitar en el día postrero y le va a dar un cuerpo glorificado como el que él adquirió cuando resucitó al tercer día. Un cuerpo glorificado como el de los ángeles, dice en el Evangelio de Lucas, para que heredemos tierra nueva con cielos nuevos. Entonces, vale la pena leer las Escrituras, dedicar tiempo a la lectura. Cuando no sabemos esto, pues le damos lugar a cosas del mundo que no nos edifican, que no nos ayudan. Tratamos de divertirnos, pero únicamente en la carne, y eso no da sabiduría a nuestra mente espiritual ni a nuestro intelecto. Y eso hace que el cristiano ande con muchas luchas, con muchos problemas, porque no ha entendido que
que su alimento está aquí, en la palabra. Esto es maravilloso. Entonces estamos viendo que la historia de aquel ciego es la historia de todo ser humano que nació en ceguera espiritual. Todo mundo que no conoce a Cristo está ciego. Yo fui ciego 46 años. Pero a los 46 años, Cristo abrió mis ojos espirituales. Y por eso estoy aquí, predicando con gozo, con alegría. Hay un canto. Lo vamos a tocar para que veas que en la música también está el mensaje y que no debemos también de descuidar la música, la adoración, la alabanza a nuestro Padre, porque eso es lo que nos ayuda y hace que nuestra mente sea restaurada y que entonces se desarrolle la mente de Cristo, que dice aquí en la 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirla? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo, dice. Entonces, si la palabra lo dice, es cierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuidó de que entraran en el canon de los hijos y las hijas de Dios solamente los libros y las cartas que necesitábamos. Yo espero que esto nos dé luz para de aquí en adelante caminar seguros y saber agarrar toda enseñanza para crecer poderosos en nuestro espíritu y así poder ser luz para la gente que no conoce el camino de salvación. Vamos a tocar ese canto y verás que ahí viene el mensaje.
Dios. Salvo a los perdidos, salvo a los enfermos, aún a los muertos los resucitó. Aleluya. Bueno, pues esa es la historia del ciego, que en realidad en estos tiempos somos nosotros, los que estamos conociendo la verdad. Todos aquellos que reciben a Jesús, Jesús les abre sus ojos espirituales y podemos entender la verdad. Ahora sabemos que solamente hay un Dios todopoderoso. Ahora ya no nos postramos tan fácil detrás, a los pies de un ídolo de madera o de yeso o de piedra. En el Salmo 115 es donde dice que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen boca pero no hablan. Cuando estábamos ciegos, no alcanzamos a ver que esos eran ídolos que no tienen ningún poder, y nos postrábamos delante de ellos. Nos postrábamos delante del arte de las manos del hombre, porque estábamos ciegos. Y nos decían, mira, acá está este santito ya bien milagroso, y ahí íbamos por necesidad, esperando un milagro de una piedra o de un ídolo de madera. Así caminábamos, así de ciegos estábamos. Era una vida triste, engañosa, y así vive mucha gente, y aún algunos de nuestros familiares están metidos ahí. Por eso nosotros tenemos que entender la palabra para poderles explicar a los parientes, a los compañeros de trabajo, al vecino que está en necesidad y que ya lleva como 30,000 ahí con el hechicero y pues no sana, no conoce la verdad y se va a ir al infierno. Lo peor, que se va a ir al infierno. Entonces, pues Dios nos está dando el conocimiento para que se lo demos al mundo, porque el mundo está enceguecido, el mundo está ciego. Después de tanto estudio, después de que ya estamos en el final de los tiempos de las escrituras, ahora ya no se escribe sin vocales, ahora ya hay puntos, acentos, comas y todo lo que se necesita para poder entender la Biblia. Ahora todo lo que necesitamos es un corazón entendido que se postre delante de Jesucristo. Eso es todo. No necesitamos más. Con esto terminamos. Vamos a orar.